¿Qué harías si estuvieras en medio de una batalla espiritual? ¿Qué harías si Satanás, el diablo, se te apareciera? ¿O qué harías si los demonios te tuvieran rodeado para acabar contigo? El diablo no quiere que sepas la verdad sobre él. Y hoy quiero compartir contigo unos cuantos versículos bíblicos que te ayudarán a vencer al diablo y los demonios por medio de la palabra de Dios. Presta mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque esto te va a ayudar a vencer al diablo y las tinieblas cuando estés en medio de un ataque espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 20, escucha lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros le pertenecemos a Él. Somos siervos de Cristo, somos prácticamente sus esclavos de Cristo. Y ya no vivimos conforme a los deseos de este mundo, conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, sino que toda decisión que tomamos en esta tierra es conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, porque no vivimos conforme a nosotros mismos, sino porque Cristo ahora vive en nosotros y vivimos para agradar a Dios, no para agradar nuestra carne. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, nosotros alcanzamos la salvación de nuestra alma. Y es por esto que yo te invito en esta hora a que, si tú no lo has hecho, confieses a Jesús como Señor de tu vida y creas en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque cuando tú haces esto, alcanzas la salvación de tu alma y puedes entonces pertenecer al reino de Dios. De esta manera es que nosotros podemos alcanzar nuestra salvación. De esta manera es que nosotros podemos pertenecerle a Dios y no a las tinieblas, cuando confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida. Y estas son las palabras que Dios ha dejado en escrito para que nosotros creamos a esta palabra y podamos alcanzar la salvación. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, aún siendo pecadores, aún sin nosotros merecer este amor de Dios hacia nosotros, Dios envía a su único Hijo unigénito, a Jesucristo de Nazaret. Lo envía a esta tierra a padecer por nosotros, a ser llevado como oveja al matadero en propiciación por nuestro pecado. Nosotros no merecíamos la salvación de nuestra alma. No merecíamos que Jesús viniese y se entregase en la cruz de Calvario y muriera de la manera que murió. Fue llevado como una oveja al matadero, cargó una cruz, lo azotaron con látigo. Nosotros merecíamos estar ahí clavado en esa cruz por nuestro pecado. Mas sin embargo, Cristo Jesús vino a esta tierra a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, y también, mientras anunció la palabra del reino, se entregó en la cruz de Calvario. Lo clavaron con clavo en la cruz, en un madero lo clavaron, y murió en la cruz del Calvario para que nosotros recibiésemos el amor de Dios en nuestra vida y para que nosotros alcancemos la salvación de nuestra alma. Cuán hermoso es el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Dice Salmos capítulo 103, versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como está lejos el oriente del occidente, asimismo Dios ha separado de nosotros por medio de Jesucristo nuestras rebeliones. Es decir, Dios separó de nosotros nuestro pecado, lo separó, lo apartó de nosotros, y ya nosotros ahora estamos viviendo una vida digna, una vida santa delante de Dios, porque fuimos lavados por la sangre del Cordero. Él nos limpió con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario.
Satanás no quiere que tú sepas que hay condiciones. Hay ciertas condiciones para nosotros permanecer en el reino de Dios y no en las tinieblas. Escucha lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es el que va a poder entrar al reino de los cielos. Si usted está viviendo conforme a tu propia voluntad, conforme a tu propio deseo, lamentablemente no cumples con esta condición. Ahora, si nosotros queremos permanecer en el reino de Dios, entrar al reino de los cielos, tenemos que cumplir con estas condiciones que la Biblia nos habla. Y es cómo, haciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Todas las enseñanzas de Dios están en la palabra del Señor. La voluntad de Dios está establecida en su palabra. Y Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay personas que escuchan de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero lamentablemente no viven conforme a la palabra. Para que nosotros podamos pertenecer al reino de Dios y entrar al reino de los cielos, tenemos que vivir conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, no ser solamente oidores, sino practicar la palabra de Dios en cada día de nuestra vida. Hechos capítulo 5, versículo 32, dice la palabra del Señor, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios ha dado a su Santo Espíritu a todo aquel que obedece su palabra. Si tú no obedeces la palabra del Señor, si no vivimos una vida de obediencia, el Espíritu de Dios no va a estar con nosotros, porque el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Y para nosotros tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que ser limpios, purificados por la sangre de Cordero, obedecer a Dios, guardar la palabra del Señor, y entonces el Espíritu de Dios nos va a guiar. ¿Y es por medio de qué? De la obediencia. Si nosotros vivimos una vida en desobediencia, lamentablemente Dios no nos va a dirigir. ¿Por qué? Porque estamos rebeldes, estamos en rebelión contra Dios. Entonces, los que obedecen la palabra de Dios, los que obedecen a Dios, el Espíritu Santo está con ellos para guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Espero que estas palabras que he hablado contigo en este día hayan sido de bendición. Si tú crees que han sido de bendición para tu vida, por favor, ayúdame a compartir este video, compártelo con más personas para que más personas sean bendecidas con esta palabra. Dios te bendiga.